Saludos, queridos amigos de este espacio de YouTube. La verdad que uno se va entusiasmando poco a poco. Y tengo una deuda con ustedes porque les he prometido responder algunas preguntas. Vamos a ver si las personas que nos ayudan aquí en la producción de este programa un día nos las pasan las listas. Yo las he visto, pero para responder. Pero mientras tanto, hay una interrogante que queda de por qué Rafael Leonidas Trujillo Molina firmó un acuerdo con el Papa. En aquel viaje, fíjense, donde está el dedo señalando a este personaje que está ahí como escondido allá atrás, ese es Arturo Espaillat. Estaba en España y de ahí viajó a Roma el 16 de junio de 1954 a firmar el contrato. Ese personaje que vemos ahí, Arturo Espaillat, en general, en ese momento era coronel, estuvo involucrado después, 2 años de esa visita de Trujillo a Roma a firmar el concordato, en la desaparición de Jesús de Galíndez, hecho que ocurrió en el mes de marzo en la ciudad de Nueva York. Él y otros, pero en ese viaje de Trujillo a Europa, a España y a Italia, del año 1954, también anduvieron junto con él otros de los elementos norteamericanos vinculados a la Central de Inteligencia Americana, la CIA, o Agencia Central de Inteligencia, como se le quiera llamar, que participaron en el secuestro de Galíndez. Hablamos una vez de esas cosas y podemos profundizar. Entonces, Trujillo en el 54 viaja a Roma, después de estar en España, para ver al Papa y firmar el concordato. Pero fíjense que la importancia que siempre ha tenido y tiene y seguirá teniendo la Iglesia Católica a través de su organización, su representación máxima, que es la Santa Sede, situada en un territorio soberano que se llama Ciudad del Vaticano en Italia. Decimos que siempre ha existido y siempre existirá, y esta es una prueba de tantas. Miren, en el año 1985 subió al poder en la Unión Soviética. Sabían ustedes, me imagino, el poder que tenía la Unión Soviética, que era Rusia y muchísimos estados más. La Unión Soviética. El jefe de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, reunido con el Papa y con el cardenal secretario de Estado, Agustino Casaroli. En este caso, el Papa era Juan Pablo II. Y siguen reuniéndose los presidentes de Estados Unidos. Van a Roma. Fue Donald Trump, fue Barack Obama, fue Bill Clinton, William Jefferson Clinton, fue Dwight Eisenhower, fue John F. Fitzgerald Kennedy, y el Papa va a Naciones Unidas, y el Papa va a los Estados Unidos, y ha visitado la India inclusive, que es un país donde hay muy pocos cristianos. No este Papa, otro, Pablo VI estuvo. Es decir, Trujillo vio la importancia que tenía formalizar un acuerdo con el jefe de la Iglesia Católica, o con la Iglesia Católica Universal y Romana, que desde principios de esta era que se llama era cristiana, ha estado presente en muchísimos acontecimientos, no solo religiosos, sino políticos del mundo. Entonces Trujillo fue por eso, pero quería consolidar su régimen. El año anterior, en el 1953, el generalísimo Francisco Franco, a quien él estaba visitando en este mismo 1954, cuando fue a Roma, desde España fue a Roma, ese año anterior, el generalísimo Franco había suscrito también un concordato. Ese es un acuerdo entre la Santa Sede, que representa a la Iglesia Católica en todo el mundo, a los sacerdotes, a los obispos, a los fieles, etcétera, con el gobierno español, con el Estado español. En este caso, y se establecen
cómo son las relaciones, ¿verdad?, entre Estado e Iglesia. Los acuerdos entre Santa Sede y los estados varían de país en país. Con Italia dijimos que en el año 1929 se firmó un concordato que fue después revisado, se firmó otro nuevo en el año 1985, pero en el 1929 con Italia la Santa Sede firmó no solo un concordato, sino firmó una convención financiera y un acuerdo donde el Estado italiano reconocía la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano, donde opera la Santa Sede, resolviendo lo que se llama el problema de la cuestión romana. La convención financiera era dándole una indemnización por todos los territorios y propiedades que el Estado italiano le confiscó al Estado pontificio en el año 1870, 9 años después de que se creara por primera vez el Estado italiano como Reino de Italia, porque eso que conocemos hoy como República Italiana, primero fue Reino de Italia, y antes de ser Reino de Italia, Italia no tenía unidad. Eran muchísimos estados diferentes con diferentes nombres. Ahí están algunos de los papas que ha habido y la duración que han tenido los sumos pontífices. El papa es una autoridad espiritual, es una autoridad política y es una autoridad moral. Por eso Rafael Leonidas Trujillo Molina, en el año 1954, fue a visitar al papa. El papa pronunció un discurso de elogios a Trujillo y por eso fue. Ahora bien, ¿qué pasó después? Porque después del año 1954, como dijimos, ocurrió el secuestro de Galíndez y ocurrieron una serie de hechos que fueron cambiando el panorama internacional. ¿Qué pasó después entre Trujillo y el Papa? Entre Trujillo y la Iglesia Católica de Roma, entre Trujillo y los obispos de la República Dominicana y la Iglesia Católica Dominicana. En el año 1958 falleció Pío XII. Entonces, en octubre de ese año, ascendió al solio, como se le dice, de San Pedro, porque el Papa, según la tradición, no es más que el heredero de San Pedro, a quien Jesucristo consagró, de acuerdo con la fe católica, como la piedra sobre la cual se iba a organizar la iglesia, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a partir de 1958? En 1958 el panorama político del Caribe y del mundo comenzaba a cambiar. En un lugar muy cercano a nuestro país, en Cuba, que Cuba siempre ha estado presente en la historia de la República Dominicana y del mundo, a finales del 1958, noviembre, diciembre, con 2 meses ya del Papa sucesor de Pío XII, era Juan XXIII, el nuevo Papa. En ese momento, diciembre de 1958, en Cuba, el movimiento contra Fulgencio Batista, y digo movimiento porque eran varios movimientos, para sacarlo del poder, que consistía en grupos guerrilleros, el de Fidel Castro, y había otros, pero el que tenía más liderazgo era el de Fidel Castro. Ese movimiento triunfa y el 1 de enero Batista sale huyendo hacia la República Dominicana. Y Batista era el símbolo de un tipo de dictadura que los pueblos repudiaban.
los pueblos de América Latina comenzaron a despertar. Y ya en el mes de enero de 1959, la situación comenzó a ser otra. Y en febrero, y en marzo, y en abril, y en mayo, y en junio, llegaron las expediciones desde Cuba. Una el 14 de junio y otra el 19 de junio. Y una parte importante de la juventud pensante de la República Dominicana comenzó a organizarse, una minoría pero importante, contra el régimen. A finales del año 1959, ya el movimiento contra Trujillo de estos jóvenes estaba articulado, pero en enero del 1960, es decir, un año después de que se instalara Fidel Castro en el poder en Cuba, el movimiento fue develado. Hay un libro que se llama Complot Develado, donde están los expedientes y las acusaciones contra los jóvenes que fueron detenidos, dominicanos, las torturas, etc. Entonces, la Iglesia Católica, los obispos, por primera vez a finales de enero de 1960, se pronunciaron contra el régimen de Trujillo. Trujillo, por todas las cosas que hizo a favor de la Iglesia Católica, las subvenciones que le dio a los obispos, a los sacerdotes, los templos que construyó, una serie de obras, se consideraba, además de benefactor de la patria y padre de la patria nueva, como le decían, sobre todo como se estableció a partir del año 1955, se empezó a decir cuando cumplió 25 años la era de Trujillo, que él era el benefactor de la patria. Quiso que se le designara también como benefactor de la Iglesia, al igual como en el siglo IV de nuestra era se consideró al emperador romano Constantino, aquel que se llevó después la sede, o la estableció definitivamente, porque ya habían empezado otros, se la llevó para Bizancio, que después se le puso Constantinopla. Trujillo quería algo parecido, pero la Iglesia, los obispos aquí, y Roma mucho menos, quisieron aceptar esto, y siguieron los conflictos, las acusaciones, Trujillo contra algunos obispos, por ejemplo, contra el prelado de San Juan de la Maguana, que era Monseñor O'Reilly. Eso está incluso en el periódico El Caribe de la época, que fue un periódico fundado por Trujillo, y en La Nación, que era el periódico de la tarde. El Listín Diario había dejado de publicarse ya desde el año 1942. Había dejado de publicar, eso eran los dos, pero todas esas cosas están ahí muy bien documentadas. Entonces ya Trujillo, en ese momento, en el año 1960 y ya en el 61 sobre todo, estaba alejado totalmente de la Iglesia Católica. Cuando fue ejecutado el 30 de mayo de 1961, las relaciones eran totalmente, fuertemente dispares y conflictivas entre la Iglesia Católica y Trujillo. Gracias, amables amigas y amigos de YouTube. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere.